Análisis político con Rubí Soriano. El jueves de la semana pasada, el portal Latinus, la plataforma Latinus, dio a conocer una investigación de un grupo de hackers conocido como las guacamayas, que se infiltró en los archivos electrónicos del Ejército Mexicano, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de otras corporaciones militares latinoamericanas. Lo que se dio a conocer el jueves pasado, mi querida Rubí Soriano, a través de Latinus, a través de la información de estos 6 terabytes de información que pudieron ser hackeados, pues nos habla no solamente de un estado de salud malo para el presidente de la República, sino también de una serie de contubernios y corrupciones que el Ejecutivo Federal, seguramente ha mantenido o ha provocado o ha insistido en las Fuerzas Armadas de nuestro país. Rubí Soriano, buenos días. Luis, ¿qué tal? Buen día a ti y a todo el auditorio. Pues México se halla en un punto de inflexión que como país nos obliga a ser analíticos y cautelosos frente a esta delicada situación que hoy enfrentan los mandos castrenses y, por supuesto, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La información confidencial hackeada por el grupo autodenominado Guacamaya dinamitó en horas la privacidad de los principales mandos militares del país, cuya vulnerabilidad fue expuesta para amenazadoramente anunciar que viene un alud de escándalos para el hoy mandatario AMLO y la relación que durante su gobierno ha establecido con el ejército mexicano. El grupo de hackers entregó al medio de comunicación, como bien lo comentabas, Latinus, 6 terabytes de información equivalente a 36 millones de documentos, más de medio millón y medio de fotos y 1,000 horas en videos. Las primeras revelaciones sobre los episodios ocultados, sobre la salud del mandatario presidencial y su intervención directa en la liberación de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, son peccata minuta frente a la información que seguramente se irá ventilando ya en las próximas horas. El duro golpe a la información confidencial del ejército mexicano llega en un momento donde México se convulsiona tras la revelación de los horrores ocultados en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y la coparticipación de militares con la delincuencia organizada para consumar la muerte de los jóvenes. La publicación del libro El Rey del Cash es otro dardo envenenado para la médula de la cúpula morenista, el círculo más cercano de Andrés Manuel, quien sabe que quien lo escribe, Elena Chávez, conoce las entrañas de esa cofradía izquierdista que disfrazó de aportaciones del pueblo el financiamiento oculto que durante años le permitió al hoy presidente de México hacer una campaña permanente para llegar al poder. La crisis de gobernabilidad no es solo por las acciones erráticas de un gobierno obtuso y empecinado en apuntar solo a opositores, ignorando y desdeñando todas las acusaciones de corrupción que pesan sobre él. Resulta preocupante que un ejército como el nuestro tenga una endeble seguridad cibernética que ya vimos pudo ser hackeada y expuesta ante quienes no se frenarán para ventilar de manera paulatina todos los enjuagues, pactos y negocios que desde siempre se han dado entre militares y los gobiernos en turno. El escándalo estalla en un momento donde no solo la figura presidencial luce abollada, los militares también se encuentran en la mira de un país donde hoy se han hincado frente a la avasalladora intromisión de hackers que asestaron uno de los robos de información más importantes en la historia política del país. El poder que se les dio a los mandos castrenses en el actual sexenio es verdad que los fortaleció como aliados del gobierno morenista. Sin embargo, hoy los debilitó como un poder fáctico que tendría que estar enfocado a labores de seguridad. Esto no ha sucedido, Luis, porque los militares se convirtieron en socios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Los hemos visto como constructores de las obras insignia. También se les ha empleado en todo tipo de banalidades que nada tienen que ver con la seriedad de un ejército. Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador intentó minimizar las filtraciones sobre su salud, su círculo cercano sabe que lo que viene será uno de los escándalos de corrupción sin precedente en la llamada izquierda de la transformación. México vive una de las peores crisis políticas cuyos efectos se verán a corto plazo y cobrarán factura al maridaje construido entre gobierno y militares, cuya complicidad hoy está marcada por la sombra contundente de la corrupción. Sin duda, juntos harán historia.
Hasta aquí el análisis, Luis. Mi querida Rubí Soriano, juntos harán historia. Algo que me llamó la atención de la presentación de esta información el jueves pasado en Latinos es que el mismo conductor, el periodista Carlos Loret, afirmaba que hay información que ellos se van a guardar. Hay información que el portal, que la plataforma no va a dar a conocer por lo delicada que resulta, especialmente cuando se señalan posibles actos violatorios de la ley por parte de elementos del ejército mexicano. Rubí, en este sentido, hay una polémica hoy en el país y creo que no es una polémica nueva. Creo que la estamos cargando especialmente desde 1968 y en otras etapas de la historia mexicana, cuando la participación del ejército a solicitud del Ejecutivo para reprimir movimientos sociales, pues vaya, la tenemos simple y sencillamente muy cerquita con la fecha de este 2 de octubre. Mi querida Rubí, en este sentido, el hecho de que este ejército que está muy consentido, con muchísimos recursos, una parte, la cúpula, porque hay que decir que la parte, la base de los militares, pues son trabajadores como cualquiera y se la viven también con muchas dificultades, pero la cúpula militar, mi querida Rubí, está muy consentida y en este sentido podríamos, vaya, comprarlos, corromperlos, hacerlos que hagan cosas que al país no le sirven, pero que al presidente sí, Rubí. Ese es mi mayor temor. Sí, por supuesto, Luis. Me parece que lo que viene es poner atención en tres escenarios de los cuales no podemos perder ahora sí que el seguimiento y la cautela y sobre todo la voz de alerta. El primer escenario es que el gobierno de López Obrador no sabe cuál será el siguiente golpe ante la magnitud de la información que se ha difundido ya a diferentes medios. Primero fue Latinus, luego El País, ya lo tiene Aristegui, se está ya rolando la información en los diferentes medios de comunicación. Y aquí el manejo de crisis del gobierno de México, pues queda un poco al margen de lo que vendrá, porque no se sabe cuál va a ser el siguiente golpe y de qué medio es donde lo vamos a ver salir. Lo que ha publicado el País es un tema demasiado doloso y demasiado preocupante sobre violaciones pues a integrantes del ejército por parte de mandos militares. Este ya es un tema escandaloso de por sí. El segundo escenario que vamos a ver, Luis, y que tenemos que poner mucha atención es qué es lo que tiene que hacer el gobierno de México para poder manejar esta crisis donde el ejército está quedando muy, muy mal parado. Y aquí retomo lo sucedido ayer en Andares, en Guadalajara, Jalisco. Me parece que hoy es un secreto a voces que el presidente de la República no solamente tiene de aliado al ejército, también tiene de aliado a un grupo muy importante con mucho control criminal en el norte del país, y me atrevo a decir que se pueden venir acciones de violencia y desestabilización para crear temor. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que en algún momento dado se diga el ejército sí se necesita en las calles. Lo que vimos ayer en Andares, en este centro comercial de mucho lujo en Guadalajara, nos empezó a dar una señal. ¿Qué es lo que se intentó? ¿Una distracción? ¿Una intimidación? Me parece que es preocupante este escenario. Y el tercer y último escenario, pues es finalmente todas las cabezas que veremos rodar. Y aquí estamos hablando de cabezas no únicamente del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hay información de todo tipo, no solamente de este sexenio, sino de sexenios anteriores. Es muy peligroso lo que estamos enfrentando hoy en México ante toda la información que ya se tiene de manera pública, no testada, y que los medios que hoy tienen en su poder toda esta información tendrán que ir procesando. Es un trabajo muy laborioso, Luis, por lo tanto, sí veremos pasar días para empezar a mirar dónde viene el otro golpe. Y como lo decíamos, es prácticamente imposible decir qué medio y qué información es la que saldrá. El escándalo del libro de Andrés Manuel López Obrador, escrito por la expareja de uno de sus hombres de mayor confianza, también viene a ser un escándalo que nos va a tener pues con el ojo en el reflector, porque seguramente ahí se van a ventilar todos los nombres
de la gente del primer círculo del presidente y podremos saber de qué vivió nuestro presidente durante muchísimos años. Este libro ya es el más vendido, aún sin salir todavía, pero me parece que va a ser un escándalo todavía mayúsculo que se va a sumar a las filtraciones y obviamente al robo de información del ejército. Como bien dices, mi querida Rubí, la credibilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador en entredicho, no pudo quejarse del hackeo. Alguien que defiende a Julian Assange, el rey del hackeo en el mundo, pues lo único que pudo hacer Rubí fue aceptar que tiene problemas de salud, como también se reveló en esta información del ejército. Pero más allá de ello, yo sigo observando una posición cínica, una posición intransigente por parte del presidente de la República, quien a partir de estas actitudes y a partir de sus acciones nos comprueba, como bien dices mi querida Rubí, que su alianza no es con el pueblo mexicano, es con el ejército y con las bandas del crimen organizado, o por lo menos con las cúpulas más visibles o más poderosas del crimen organizado en nuestro país. Qué lamentable, Rubí, y tendremos mucho tiempo para discutir ello, pero también necesitaremos mucho tiempo para hacer una limpieza de este desastre, de este cochinero que nos están dejando en el gobierno federal, mi estimada Rubí. Así es, Luis, yo creo que como ciudadanía, como sociedad, tenemos que poner mucha atención en lo que viene. Esperemos que no sean actos de violencia para poder de alguna manera manejar esta crisis y que los actos de violencia o de intimidación pues pretendan una vez más, como sucedió en el caso de Ayotzinapa, lavarle la cara al ejército en un momento de crisis. Lo vimos con el general Cienfuegos, lo vimos con Ayotzinapa y lo vemos ahora cuando el ejército estará en las calles. Bueno, si es que esta iniciativa tiene alguna repercusión en el Senado, si esta iniciativa se sale adelante, entonces veremos más años al ejército y a la marina en las calles sin un plan efectivo que realmente nos garantice que habrá una disminución considerable de la violencia, pero especialmente de estos hechos como el de Zapopan, que ya había ocurrido en Zapopan, que después ocurrió en Ciudad Juárez, que después ocurrió en Guanajuato, que después ocurrió en Tijuana y que regresa a Zapopan y que bien nos habla mi querida Rubí de una intención por crear un estado de excepción para mantener al ejército y quien quite, mi querida Rubí, para hasta anular periodos electorales si se considera que es de seguridad nacional. Terrible, Rubí, lo que está ocurriendo. Te agradezco mucho, amiga, que te conectes con nosotros este lunes. ¿Dónde te hallamos? En todas las redes sociales como Los Alquimistas del Poder y en Twitter como @rubisoriano. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.